Hola a todos mis queridos espectadores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sinceramente nos ha tenido a todos al borde de nuestros asientos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Afra y Mert, y prepárense, porque vamos a hablar de el amor confesado, y una revelación que no se pueden perder. Si son fans de estas dos personalidades tanto como nosotros, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de emociones y secretos, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que subamos un vídeo nuevo, serán los primeros en enterarse y no se perderán nada de lo que está pasando en nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La noticia de una posible confesión de amor entre Afra y Mert ha estado circulando como pólvora en las redes sociales. Los rumores, las especulaciones, los me gusta sospechosos, esos comentarios crípticos, todo ha sido un caldo de cultivo para que nuestros detectives internos se pongan a trabajar. Y hoy, en este vídeo, vamos a desglosar todo lo que sabemos, a analizar las pistas y, lo más importante, a prepararnos para esa gran revelación que promete cambiarlo todo. Han sido meses de tensión, de verlos interactuar, de sentir esa chispa que tantos de nosotros hemos percibido, y ahora parece que estamos a punto de pasar de las suposiciones a la confirmación. ¿Será que finalmente se atreverán a decir en voz alta lo que muchos sospechamos? ¿Cómo afectará esto a sus carreras, a su vida personal y a la dinámica que hemos llegado a admirar? Son muchas preguntas y estamos aquí para intentar responderlas juntos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas de maíz, porque esto se va a poner bueno. Hemos estado siguiendo cada paso, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales de Afra y Mert. Recordarán aquellas entrevistas donde se les preguntaba por su relación y ambos respondían con evasivas, sonrisas nerviosas o comentarios ambiguos que solo alimentaban más las preguntas. Pero, ¿y si esas evasivas eran solo el preludio de algo más grande? A menudo en el mundo del espectáculo la discreción es clave, y quizás estaban esperando el momento perfecto, el escenario adecuado, para compartir algo tan personal y significativo con su público. Piensen en todas las veces que se les ha visto juntos fuera de cámaras, en esos momentos más relajados donde la química parece ser innegable. ¿Eran solo amigos, colegas compartiendo un momento, o había algo más profundo latiendo bajo la superficie? La comunidad de fans ha sido una pieza fundamental en todo este misterio. Los foros, los grupos de discusión, los hilos de Twitter, la cantidad de análisis que se ha hecho es asombrosa. Cada foto, cada vídeo compartido, cada gesto ha sido diseccionado hasta el último detalle. Y no me malinterpreten, no se trata de invadir su privacidad, sino de la emoción que generan estas dos personalidades. La admiración que despiertan no solo por su talento, sino también por la conexión que, según muchos, comparten. Esa conexión que se siente genuina, que trasciende la pantalla y llega a nosotros de una manera muy especial. Y ahora, con esta promesa de una revelación, se siente como si todo ese trabajo de detective amateur de la comunidad estuviera a punto de ser recompensado. La pregunta del millón es, ¿qué tipo de confesión estamos esperando? Podría ser una simple admisión de que están juntos, una relación romántica que hasta ahora habían mantenido en privado. O podría ser algo aún más profundo, una declaración de amor incondicional, un compromiso que va más allá de las apariencias. La palabra revelación en sí misma sugiere algo impactante, algo que podría sorprender incluso a los más optimistas de entre nosotros. Imaginen la escena: Afra y Mert juntos frente a la cámara, o en un evento importante y uno o ambos deciden dar ese paso adelante. ¿Cómo reaccionarán? ¿Se mostrarán nerviosos, emocionados, aliviados? Y aquí es donde entra nuestra parte favorita de ser creadores de contenido, el análisis. Hemos estado revisando entrevistas pasadas, declaraciones sutiles, hasta la forma en que se miran en las fotos. ¿Hay patrones? ¿Hay indicios recurrentes que antes pasábamos por alto? Por ejemplo, muchos han notado la forma en que Afra parece sonreír de una manera particular cuando se habla de Mert, o como Mert a menudo elige palabras de elogio muy específicas y admirativas para referirse a ella. Estos detalles, para muchos, no son coincidencias. Son pequeñas pinceladas de un cuadro mucho más grande que poco a poco ha ido tomando forma en nuestra imaginación y en la de miles de fans. La presión mediática y de los fans, sin duda, juega un papel importante en estas situaciones.
Cuando dos personas te han queridas y seguidas por el público generan tanta química, es casi inevitable que las expectativas crezcan. Y a veces esa expectativa se convierte en una fuerza que empuja a las personas a ser más abiertas. Podría ser que Afra y Mert, al ver el cariño y el interés genuino de sus seguidores, hayan sentido la necesidad de compartir su verdad. No como una obligación, sino como un gesto de reciprocidad, de agradecer el apoyo a través de la honestidad. Ahora pensemos en la revelación en sí. ¿Cómo creen que se presentará? ¿Será un comunicado oficial, un vídeo conjunto, o algo más espontáneo? La forma en que decidan hacerlo también dirá mucho sobre su personalidad y sobre la importancia que le dan a este momento. Si es algo planeado, seguramente estará lleno de emoción controlada y mensajes cuidadosamente elegidos. Si es más espontáneo, podría ser un estallido de felicidad y sinceridad que nos conmueva a todos. Independientemente de cómo suceda, estamos seguros de que será un momento histórico para sus seguidores. Además de la confesión de amor, ¿qué otras cosas podríamos esperar de esta revelación? Podrían compartir detalles sobre su relación, sobre cómo empezó, sobre sus planes a futuro. Es un terreno desconocido, y eso es precisamente lo que lo hace tan emocionante. Podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa para ellos, una etapa que marcará un antes y un después en sus vidas públicas y privadas. Y como espectadores, tenemos el privilegio de ser testigos de este momento. Es importante recordar que al final del día, Afra y Mert son personas. Tienen derecho a su privacidad y a tomarse el tiempo que necesiten para compartir lo que deseen. Sin embargo, la anticipación es real, y la curiosidad es irresistible. Y por eso estamos aquí, para canalizar toda esa energía y emoción en un espacio donde podamos discutir, especular y celebrar juntos. Hemos visto cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complicadas, bajo el constante escrutinio de los medios y del público. Pero también hemos visto cómo el amor verdadero puede florecer incluso en esas circunstancias. Y si Afra y Mert han encontrado ese amor, merece ser celebrado. Estamos a solo un paso, o quizás a unas pocas horas, de saber la verdad. La tensión es palpable y la emoción nos inunda. Esta revelación podría ser el comienzo de algo hermoso, una historia que muchos hemos estado esperando leer. Y bueno, para ir cerrando este capítulo de especulaciones y prepararnos para lo que viene, repasemos brevemente lo que hemos abordado hoy. Hemos hablado de los intensos rumores sobre la confesión de amor entre Afra y Mert, de cómo la comunidad de fans ha sido parte crucial de este misterio, analizando cada detalle y pista. Hemos reflexionado sobre las posibles formas en que esta revelación podría presentarse y el impacto que podría tener en sus vidas. Y sobre todo hemos compartido la emoción y la anticipación que sentimos ante la posibilidad de que este amor, que muchos hemos percibido, finalmente sea confesado abiertamente. Ha sido un viaje de especulaciones, pero un viaje lleno de esperanza y emoción genuina por dos personas que admiramos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por compartir esta espera conmigo. Su pasión por Afra y Mert y su engagement con nuestro canal es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el contenido que les gusta. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Cuál es su predicción para esta gran revelación? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus teorías, sus esperanzas, sus expectativas. Me encanta leerlos a todos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les mantuvo intrigados hasta el final, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Su me gusta nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Afra y Mert. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No querrán perderse nada de lo que está por venir, especialmente después de lo que está a punto de suceder. Gracias de nuevo por todo su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.